Dado este anuncio, hermanos, pues quiero deciros algo. Hace alrededor de 5 meses comenzamos unos estudios sobre las cartas que el Señor escribió a la iglesia, a las iglesias de Asia. Recordaréis que os dije que estas cartas son de tremenda importancia, son tremendamente importantes, porque las mismas situaciones o situaciones parecidas van a ser las que la iglesia del siglo XX, del XXI y de todos los siglos que vengan, si el Señor no viene antes, van a ser situaciones que la iglesia universal va a estar viviendo. Tal vez no todas, evidentemente, esperemos así, que no sean todas, pero que son muy importantes. Así que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comentar la quinta carta o la quinta reflexión sobre la quinta iglesia de Asia, que según el orden cronológico que tenemos escrito en la Biblia es, como acabo de decir, la quinta iglesia de Asia, o el quinto mensaje que el Señor da a través del apóstol Juan a la iglesia que Dios describe, que Jesús describe como una iglesia que había caído en un estado de muerte o coma espiritual y que estaba, como decimos aquí, y me imagino que por el norte de España también lo dirán, estaba más allá que para acá, por la vida que faltaba en aquella iglesia. Y mirando un poquito el contexto histórico de Sardis, podríamos decir que Sardis fue fundada en el siglo VII antes de Cristo y llegó a ser la capital del reino de Lidia. Y bueno, en la ciudad de Sardis fue donde se acuñó por primera vez, según se cree, se piensa, la primera moneda de curso legal. Por lo tanto, es evidente que la ciudad de Sardis era una ciudad muy rica. El ídolo principal de Sardis era la diosa Cibeles. Yo creo que ese nombre podría decirnos algo. La diosa Cibeles era representada por una mujer en un carro, sentada en un carro con 2 leones, igualita a la diosa Cibeles que hay en Madrid, donde creo, yo no lo sé, que el Real Madrid celebra sus triunfos. Sardis fue una ciudad también muy fortificada, y si era muy fortificada, evidentemente era muy difícil de conquistar. Pero fijaros, por un descuido de la guardia en una de las murallas, ese descuido hizo que Sardis en el 549 a.C. fuera conquistada por Ciro, el rey de Persia. Y esto querría decir, o tendría que decirnos, que cualquier descuido que tenga el pueblo de Dios puede abrir una grieta que, por pequeña que sea, el diablo va a hacer mella y puede destruirnos, puede intentar destruirnos, como pasó con la iglesia de Sardis. Pero antes de entrar en la reflexión, hermanos míos, vamos a leer, por favor, todos los que tengan una Biblia a mano, vamos a leer qué es lo que el Señor dice, qué es lo que Jesús dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 6. Dice así, Jesús dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y así acaba la carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fijaros que dice no a la iglesia de Sardis, sino a las iglesias, porque hay un común denominador en todas las iglesias, y es que el Señor acaba
con todas las iglesias diciéndole lo mismo: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que entramos ya directamente destripando, por decirlo de alguna manera, el texto que acabamos de leer. Así comienza Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias y las 7 estrellas dice esto. A ver, hermanos, cuando Jesús se dirige al ángel de la iglesia, está queriendo decir que la influencia que el pastor, los pastores, los líderes o los predicadores de las iglesias, la influencia que ejercen estas personas, sean pastores, líderes o predicadores, puede provocar la muerte de una iglesia, como sucedió en Sardis. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante: ¿cómo podemos matar la iglesia? Porque evidentemente la iglesia de Sardis, según palabra de Jesús, tenía nombre de que vivía pero estaba muerta. ¿Cómo podemos matar a una iglesia? Para descifrar esta pregunta tenemos que ver en primer lugar qué es lo que da vida o quién es el que da vida a una iglesia. A ver, lo que da vida a la iglesia o quien da vida a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios por la palabra. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:25. Y esta es la palabra, la que por el Evangelio os ha sido predicada, anunciada. Por lo tanto, mis hermanos, cuando no predicamos desde el púlpito, cuando no predicamos la palabra de Dios tal como está en la Biblia, podemos matar a la iglesia. Amén. La iglesia de Sardis, hermanos, estaba muerta porque le faltaba el Espíritu. Y quiero decir algo que tal vez algunas personas podrían no entender. Tener el Espíritu no significa saltar, brincar, caerse de espalda o vomitar, porque la obra del Espíritu es mucho más poderosa que todo eso. Dice Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y le pone el broche al final al texto y acaba diciendo: y contra estas cosas no hay ninguna ley que se les pueda sacar. No hay ley contra los frutos del Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, un cristiano lleno del Espíritu es el que está lleno de amor, de gozo y de paz. Amén. Es decir, es alguien que ha sido convencido de pecado en primer lugar, de justicia en segundo lugar y de juicio en tercer lugar, y sabe lo que es pecado y sabe también que no debe vivir en un continuo, un tirarse siempre al pecado. La Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Estoy seguro que aquí todos conoceremos ese texto. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Y si nos guía a toda la verdad y nos guía, el Espíritu Santo de Dios nos hace saber si cuando estamos obrando o haciendo algo, eso que hacemos es correcto o no es correcto. Es decir, que cuando el Espíritu nos guía a toda la verdad, sabemos si lo que hacemos está conforme a la voluntad de Dios o no lo está. Jesús sigue diciendo en el texto de Apocalipsis: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, que aunque Sardis era una iglesia como cualquier iglesia que pudiéramos ver, encontrar e inclusive estar, aunque Sardis fuera una iglesia como cualquier iglesia, una iglesia que tenía cultos, que tenía actividades, que tenía ceremonias y que tenía muchas cosas, todo lo que hacían, hermanos, todo lo que hacían, según palabras de Jesús, estaba vacío y sin la vida de Dios. Y aquí en esto surge una importante pregunta: ¿por qué muere una iglesia? ¿Por qué muere una iglesia? A ver, podríamos ver a una iglesia con muchísimos miembros. Con muchísimos miembros. Podríamos ver a una iglesia con grandes predicadores. Podríamos ver iglesias con unos muy bonitos salones de culto e incluso con grupos de alabanza que canten como los ángeles de Dios.
Así podríamos ver a nuestros ojos y según nuestra opinión, podríamos ver muchas iglesias. Pero fijaros, a pesar de que podamos ver iglesias de esa forma, es decir, muchísimos miembros, grandes predicadores, un precioso salón de culto y un coro angelical, a pesar de todo eso podrían ser muertos cantando, muertos predicando y muertos dando la bienvenida a otros muertos que van a un funeral en vez de ir, como debería ser, a la iglesia de Jesucristo. Es decir, podrían ser muertos vivientes, como los de Sardis, o, dicho en palabras de Steven Spielberg, cristianos zombies. Cristianos zombies. ¿Te acuerdas, mi querido hermano, cuando Jesús pues iba por el camino, tuvo hambre, se acercó a una higuera, quiso coger fruto de esa higuera porque su cuerpo físico necesitaba comer? Y esa higuera no tenía nada, no tenía fruto. ¿Os acordáis de esa cena en el Evangelio? Fijaros, esa higuera era un árbol con hojas verdes, frondosas y muy bonitas, pero sin frutos, es decir, sin vida. Pues eso es lo que sucedía con la iglesia de Sardis, que estaba muy bonita por fuera, que estaba todo con ritos, cultos, ceremonias y actividades. Y eso mismo que sucedía en la iglesia de Sardis, por desgracia es lo mismo que sucede en una gran parte de la cristiandad y de las iglesias del siglo XXI. Iglesias que tienen una organización perfecta, pero que en su interior hay tufillo a muerto. Insisto, hermanos míos, ¿por qué muere una iglesia? Fíjate lo que dice Gálatas. A los que les gusten las citas, pues ya podéis empezar a apuntar. Fíjate lo que dice Gálatas 1, del 6 al 8. A ver, ya conocéis que a mí me gusta mucho parafrasear los textos, y hay a veces que conforme voy leyendo cambio algunas palabras, por supuesto sin quitar el sentido original del texto, sino que por una palabra la cambio por otra que entiendo que puede ser mejor entendida. Insisto, fijaros lo que dice Gálatas 1, del 6 al 8. Es el apóstol Pablo el que habla y dice: estoy asombrado de que no hace ni 2 días que he estado con vosotros por aquel que os llamó por la gracia de Cristo y hayáis ido a seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y aquí da una sentencia, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, ¿qué es lo que dice el texto? Que sea maldito. No que sea maldita la persona, sino que ese evangelio sea maldito, sea rechazado. ¿Por qué? Porque el único evangelio es el evangelio de la gracia y de la gloria de Dios en Jesucristo. Fíjate también lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Está preguntando. Dice: a ver, ¿qué pensáis vosotros, los que leemos su carta? ¿Que busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Y luego hace una otra pregunta, dice: ¿o es que trato de agradar a los hombres? Y dice: si agradara a los hombres, si yo agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Por lo tanto, hermanos míos, otra forma de matar a una iglesia es cuando tratamos de agradar a las personas, a los hombres, en vez de agradar a Dios, como tendría que ser nuestra vida. Y es que, mis hermanos, por desgracia, y lo digo con pena y con dolor, lo que interesa a muchos pastores es hacer sentir bien al oyente para llenar la iglesia, aunque eso ofenda a Dios, que lo ofende. Por ejemplo,
Hay muchas iglesias que van a organizar un evento como si el Señor lo permite, nosotros organizaríamos ese evento no solamente en la prisión, sino que luego trataríamos de llevarlo a un teatro aquí o al centro Cervantes o Blas Infante, ¿cómo se llama? Blas Infante. Es decir, que lo que interesa, por desgracia, a muchas iglesias es hacer sentir bien al hombre para llenar la iglesia. Hacer sentir bien al hombre para llenar la iglesia. Es decir, que cuando van a celebrar un evento, como os acabo de decir, ocupan más tiempo con las preocupaciones del evento que en la oración. En la oración por los inconversos que van a asistir a ese evento y el Señor podría salvarlo. Y eso es muy triste, hermanos. Eso es muy triste que suceda en una iglesia. Y es muy peligroso. Hay algo que deberíamos saber todos, y es que ningún evento que hagamos podrá traer vida a la iglesia. Ningún evento que celebremos tiene poder para dar vida a la iglesia. Y ni Alex San Pedro y Marcos Witt juntos, ni con un super predicador de esta era moderna, puede darnos vida. No puede darnos vida, no pueden traer vida, pero la oración unánime de un pueblo unido en el Espíritu sí que puede traer vida a la iglesia. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, y cuando andamos en la carne, también estamos matando la iglesia. Voy a enumerarte ahora algunas otras formas. A ver, a cualquiera se le podría ocurrir más, ¿no? Pero claro, entonces duraría la predicación hasta las 12 de la noche. Pero voy a enumerar otras maneras en las que podemos matar o dejar en estado de coma o de muerte espiritual, como estaba Sardis. Otras formas en las que podemos matar a la iglesia. No vayas a la iglesia, al templo. Y si vas, ve tarde y ve cabreado. Y cuando salgas de la iglesia, pregúntate: ¿de qué me ha servido a mí el rollazo que me ha alargado el predicador? En vez de servir a los hermanos, critícalos. Camina, por ejemplo, como un rebotado yendo de una iglesia a otra. O deja que el pastor y el resto de los líderes se ocupen de todo y tú ráscate la barriga. Esas son formas en las que podríamos matar la iglesia. Cuando la iglesia actúa así, está matando la iglesia. Así que esas son otras formas de matar a la iglesia. Es posible, hermanos míos, es posible, porque si, por ejemplo, aquel que tenga el discernimiento de llegar a una iglesia y ver y decir: esta iglesia tiene un tufillo. Esa iglesia, que tal vez para mí o para cualquiera de vosotros que tuviera entendimiento y discernimiento para saber qué es lo que se está cociendo en la iglesia, a ver, no tal vez en un día de visita, pero sí en varios, esa iglesia tal vez podría estar disfrutando de paz. Esa iglesia, ese tipo de iglesias podría tener paz, pero no sería la paz de los hijos de Dios, sino la paz de un cementerio. Porque vaya paz que se respira en los cementerios. Fíjate, hay cementerios que son muy bonitos, porque lo son. Hay cementerios que están muy bien ordenados, pero no tienen vida. No tienen vida. Así continúa diciendo Jesús en el texto que estamos considerando: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Fijaros, la primera advertencia que Jesús hace a Sardis es que sean vigilantes. Esa es la primera advertencia que el Señor hace a la iglesia de Sardis, que sean vigilantes. A ver, Sardis, como dije al principio, era muy fortificada, estaba muy fortificada, pero a pesar de eso Sardis fue conquistada porque dejaron una grieta a la que no le dieron importancia y no vigilaron,
Y por esa grieta entró el enemigo y conquistó la ciudad. Luego sigue diciendo Jesús: afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, porque tus obras no son perfectas. Y fijaros, aunque aquí les está diciendo que hay cosas que están para morir, aún no han muerto. Y si no han muerto, es que aún sigue habiendo esperanza. Y eso podría ser una buena lección para nosotros, para saber qué cosas están sucediendo en nuestra vida que todavía no han sucumbido, y podríamos despertarlas con la ayuda de Dios. No han muerto, pero quiere decir que aún hay esperanza. Hermanos, a veces hacemos las cosas para agradar a la gente, a las personas, en vez de agradar a Dios. Pero quiero decirte algo: agradar a las personas nunca nos traerá la plena felicidad. Nunca nos traerá la verdadera paz. Tal vez tengamos la paz del cementerio, la paz que pudiera haber tenido Sardis, pero nunca nos traerá la plena felicidad, la plena paz y la certeza y la seguridad de que tenemos la felicidad y la paz de los hijos de Dios. Y Jesús sigue diciendo: acuérdate. Pero ¿acuérdate de qué? ¿Acuérdate de qué? Pues acuérdate de dónde vienes y dónde estabas antes de ser cristiano. Una pregunta: ¿sabéis quién escribió ese himno tan precioso que se llama Sublime Gracia del Señor? Sublime Gracia. ¿Sabéis quién lo escribió? Un negrero llamado John Newton, que traficaba con esclavos en el siglo XVIII. Ese John Newton, insisto, un negrero que traficaba con esclavos, fue el que escribió Sublime Gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, decía él, mas vine a sus pies, fui ciego y visión me dio. Era un hombre que se habría criado en el Evangelio, pero decidió alejarse de Dios. Pero fijaros, a pesar de que decidió alejarse de Dios, el 10 de marzo de 1748, Dios le salvó por partida doble. Por partida doble. En primer lugar, le salvó de morir ahogado cuando regresaba a Inglaterra. Y luego, en segundo lugar, la sublime gracia de Dios, tal como él describe en ese himno, le salvó por toda la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Jesús dice: acuérdate de donde has caído, nos está queriendo decir que nos acordemos de quiénes éramos, dónde estábamos y qué hacíamos. Pero ese texto también sigue diciendo que se acuerden de lo que han recibido y oído y que lo guarden. Una pregunta: ¿qué es lo que estamos oyendo? Como decía Ricky en la apertura, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que se está entregando desde este púlpito domingo tras domingo? A ver, ¿en qué lugar guardamos nuestra Biblia? Yo ya me he acostumbrado a la tablet y la verdad, no estoy diciendo que sea malo ni no sea malo, ¿no? A ver, muy bueno tal vez no sea, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿en qué lugar guardamos nuestra Biblia? ¿En el salón de casa? ¿Junto al sofá? ¿O en la mesita de noche del dormitorio? ¿Dónde guardamos nuestra Biblia? ¿Dónde la colocamos? Fíjate lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y es que, hermanos míos, la palabra de Dios hay que guardarla en el corazón. Y lo que nunca deberíamos olvidar es eso que Jesús nos dijo: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan.
Voy a decirte algo que sucedía en el pueblo de Israel y por favor te pido que prestes mucha atención a esto, porque lo que sucedía en el pueblo de Israel sucede exactamente en la iglesia de Dios en el siglo XXI. Fíjate lo que Dios dice a Ezequiel en el libro que lleva su nombre, es decir, Ezequiel capítulo 33, desde el versículo 30 al 32. Este texto lo voy a parafrasear mucho. Pero me gustaría de verdad que Ezequiel 33, del 30 al 32, lo meditara muy bien en casa. Fíjate lo que dice Dios a Ezequiel. Le dice: y tú, hijo de hombre, es decir, tú, Ezequiel, la gente se pitorrea de ti. La gente se pitorrea de ti. Uno habla con otro y le dice: vamos a escuchar la palabra de Dios. Versículo 31. Y vendrán y estarán delante de ti y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Es decir, que la gente iba a oír la palabra de Dios a través del pastor, digamos, entre comillas, o sin comillas, o con comillas, como queramos. La gente iba a oír la palabra a través del pastor Ezequiel, pero al pueblo les entraba por un oído y les salía por el otro. Sigo en el versículo 31. Fíjate lo que Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel, y el pueblo te hará halagos, te halagará, el pueblo te halagará, los oyentes te halagarán, pero el corazón de ellos permanecerá en sus pecados. Hermanos, hay muchas veces que, a mí me ha sucedido cuando he oído un gran sermón, pero hay muchas veces que oímos un sermón que nos gusta o que nos zarandea y la gente viene y nos halaga y nos dice: qué buen sermón, pastor, qué buena predicación, pero siguen en sus pecados. Versículo 32. Y tú, Ezequiel, le sigue diciendo Dios, serás para ellos, es decir, para el pueblo, para la congregación, como si fuera un predicador de amores que tiene bonita voz y que predica bien. Pero oirán la palabra y no la pondrán en práctica. Eso es lo que sucedía en el pueblo de Dios en la antigüedad, y por desgracia es lo que sucede en muchas iglesias. En muchas iglesias. Así sigue diciendo Jesús a Sardis en el texto que estamos considerando: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una pregunta, hermanos: ¿qué es arrepentirse? ¿O qué significa? Perdón. Y aquí tengo agua, gracias. A ver. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa dar la espalda al pecado. Es como cuando estamos mirando al norte. El norte está allí. Y nos ponemos mirando para el sur. Es darle la espalda al pecado. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis, insisto, a mí me gusta parafrasear, cambiar palabras. No os conforméis a este mundo, con las cosas de este mundo. El original dice a este siglo. Ni a este siglo ni al que viene. No os conforméis con las cosas de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, amigos míos, hermanos míos, arrepentirse es renovar nuestra mente. Fijaros, en una botella puede haber agua o estar vacía, no haber nada. Pero una cosa es segura: si en la botella hay agua, está llena de agua, no puede haber vino.
Si una mente está llena de cosas del mundo, no puede estar llena de las cosas de Dios. Por eso, renovar nuestra mente es lo que más significaría o más se acercaría al verdadero arrepentimiento. ¿Renovar nuestra mente para qué? Para ver el pecado como Dios lo ve. Pero fijaros, para ver el pecado como Dios lo ve, debemos poner en práctica el texto de Romanos 12:2 que acabamos de leer. No conformarnos con las cosas de este mundo. Una pregunta, hoy va de pregunta. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Fíjate lo que dice Filipenses 4:8. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en eso debéis pensar. Es decir, que debemos quitar el agua o lo que haya en nuestra mente, vaciarla y meter todo esto. Esa es la única manera de renovar nuestra mente, porque es que no hay otra. No busquemos otra manera porque es que no la hay. En esto pensar. Por lo tanto, hermanos, ¿queremos arrepentirnos de verdad? Que nuestros pensamientos estén noche y día en Dios. Y eso no quiere decir que no podamos ir a trabajar, que no podamos ir a pescar, que no podamos ir a disfrutar la vista de sol que disfrutan nuestros hermanos, porque yo la disfruto y cuando la grabo con mi cámara, extraordinario. Pero eso significa renovar nuestra mente. Eso significa renovar nuestra mente. Fíjate lo que dice Isaías 26:3. Lo que Dios dice a través de Isaías 26:3 a los que tienen a Dios en su pensamiento. Porque tú, oh Dios, guardarás, fijaros, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Porque en ti confía. Es decir, hermanos, que para arrepentirnos necesitamos un cambio urgente de mente, de pensamiento. Sigue diciendo el texto que estamos considerando, pues si no velas, es decir, si no eres vigilante, cosa que no fue Sardis, ni los ciudadanos de Sardis, porque un descuido que tuvieron en una de las murallas lo aprovechó Ciro, el rey de Persia, ni fueron vigilantes los de la iglesia de Sardis. Pues si no velas, es decir, si no eres vigilante, sigue diciendo Jesús, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Y es que, mis hermanos, Jesucristo llegaría por sorpresa para disciplinar a la iglesia de Sardis. ¿Te imaginas a un ladrón que es atrapado con las manos en la masa? ¿O qué sentiría un cristiano cuando es sorprendido haciendo lo que no debe? Fijaros, esto es un disparate, ¿eh? Esto es un disparate de los gordos. ¿Te imaginas a un ladrón que te llama y te dice, escucha, Perico, esta noche voy a robarte? ¿Te imaginas a un ladrón actuando así? Perico, cuidadito, sé vigilante, que esta noche voy a robarte. Porque yo no me lo imagino. Nunca olvidemos, hermanos, que cuando Jesús venga, no nos avisará. No nos avisará. Hay muchos cristianos, muchas familias y muchas iglesias que viven como si Jesucristo no fuera a venir. Pero Él dijo que vendría y que vendría con ladrón, pero sin llamarnos por teléfono. Él vendría como ladrón. Fíjate lo que dijo un político inglés llamado Winston Churchill. Winston Churchill fue un presidente del Reino Unido. Esto que voy a decir ahora, que se le atribuye a él, lo dijo en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Imagino que sería allá por el año 1941. Dijo,
Churchill, tengo que haceros una advertencia. Lo que sigue a la cobardía y a la traición es la confianza excesiva que nos hace descuidar lo que tenemos. Y ese es el peor de los crímenes de guerra que podríamos cometer. Yo creo que la frase está para enmarcarla. Y es que, hermanos míos, cuando la iglesia se siente cómoda o se acomoda o se descuida las cosas de Dios, ese descuido espiritual también puede matar la iglesia. Jesús sigue diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto quiere decir, hermano, el texto es muy claro, que en Sardis había un grupo de personas que no se habían dejado contaminar con el pecado. Una pregunta: ¿somos de los que nos dejamos contaminar con el pecado y seguimos más bien a los de la iglesia de Sardis? ¿O somos del remanente de Dios? Porque Dios tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Esas pocas personas que había en Sardis era el remanente fiel de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, la justicia para la gente de Sardis, para el pueblo de Sardis, no sé si le llamarían los sardineros, como aquí son los jerezanos. Pero la justicia para la gente del pueblo de Sardis significaba ir al templo de la diosa Cibele, guapo y limpio, y con vestiduras limpias, con ropa limpia. Pero la justicia para el cristiano son las vestiduras blancas que recibe de Jesucristo, porque no se dejaron contaminar por el pecado. Esa es la diferencia que hay entre las vestiduras o la justicia para el paganismo o incluso para el cristianismo que está en estado de coma o muerte espiritual, y el cristianismo auténtico y verdadero. A ver, cuando damos más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, estamos manchando esas vestiduras que el Señor nos da. Y mis hermanos, lo que realmente una iglesia debería mostrar es que somos salvos, que hemos sido salvos de verdad por la sangre de Jesucristo. Y aquí voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe la gente que nos rodea? Yo estoy al fin y al cabo retirado de vosotros, porque yo no vivo en Jerez, estoy a 40 kilómetros, pero ¿sabe la gente que nos rodea que somos cristianos? Porque esas son parte de las vestiduras de salvación y del manto de justicia que hemos leído en Isaías. Fíjate lo que dice Proverbios 4:34. La justicia engrandece las naciones. La justicia engrandece a las naciones. Y hermanos, justicia es lo que necesita este mundo injusto. Es decir, que el mundo necesita hombres y mujeres que amen la justicia. El versículo 5 que estamos leyendo, ya estamos acabando, el versículo 5 dice que el que venciere, dice Jesús, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesucristo, hermanos míos, Jesucristo quiere vestirnos con vestiduras blancas, quiere ponernos un manto de justicia. Pero para eso tenemos que ser fieles y esperar, fijaros, y esperar la venida de Jesús, no como un ladrón que nos coja desprevenido, sino esperándolo como Señor, Rey y Salvador. Y es que, hermanos míos, cuando tenemos la mosca detrás de la oreja y que el ladrón no nos llama y nos dice: Perico, que te voy a robar, pero cuando tenemos la mosca detrás de la oreja,
y entendemos que nuestra casa puede ser robada o saqueada, permanecemos vigilantes. Permanecemos vigilantes para que el ladrón no nos sorprenda. Porque no ser vigilante sería ser de tonto. O como me gusta a mí decir, ser el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Bienaventurados los que aman la venida del Señor. Fíjate también cuál era la actitud de los primeros cristianos y que podemos ver en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito en el capítulo 2 y versículos del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, y aquí remata, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El versículo 5 también de Apocalipsis que estamos considerando tiene uno de los textos más conflictivos de la Biblia, porque dice que Él no borrará el nombre del libro de la vida. Hermanos míos, yo no voy a daros una lección de doctrina ni nada. Hay personas, hay creyentes que tienen una enseñanza, una idea. Hay quienes piensan que la salvación se pierde. Y hay quienes, como yo, creen que la salvación no se puede perder porque no depende de nosotros, sino de lo que hizo Jesús. Y es precisamente en la obra de Jesús donde radica la gran diferencia entre las religiones y Jesucristo. Porque mientras que las religiones no ofrecen ni pueden ofrecer ninguna seguridad sobre nada espiritual, Jesús dice que nos da vida eterna. Jesús dice que no nos condenaremos jamás y que nadie nos podrá arrebatar de su mano ni de la de su Padre. Juan 10:28. Jesús dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2:13. Jesús dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Dice que ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 39. Y Filipenses 1:6, porque podría estar citando más textos, Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en vosotros, este texto es muy importante, hermanos, aquel que comenzó en vosotros la buena obra de la salvación, es decir, el Espíritu Santo, que es el que comienza en nosotros la obra de la salvación, dice el texto que será fiel. El Espíritu Santo será fiel en acabar esa obra que comenzó en nosotros. Y es por todo esto, mis hermanos, que yo creo en la seguridad de la salvación. No en base, insisto, a nuestras obras, sino por la gracia de Dios. E insisto, esto es lo que ha marcado la diferencia entre Jesús y la religión. Es más, si por Efesios 2:8, que es un texto que todos conocemos, si por Efesios 2:8 sabemos que nadie puede ser salvo por ninguna obra que haga o deje de hacer, porque la salvación es por la pura gracia de Dios, por 1 de Corintios 3 sabemos que en el día de juicio habrá cristianos que sufrirán pérdida. Pero como sigue diciendo el texto, a pesar de esa pérdida serán salvos. Fíjate lo que dice 1 de Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre Jesucristo alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, lo bueno, madera, heno, hojarasca, lo no tan bueno, dice el texto que la obra de cada uno será probada por el fuego, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y si la obra del que edificó o sobreedificó permanece, el tal recibirá recompensa. Pero si la obra se quema, el tal sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, así como por fuego.
Es decir, serán salvos por los pelos. O como diríamos por aquí, bueno, yo no sé si aquí lo decís en Jerez, de chiripa. Serán salvos de chiripa. En Juan 8:31 al 36, Jesús habla también de la seguridad de la salvación y dice que el que es hijo siempre permanece en la casa del Padre. Dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les respondió: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fijaros lo que dice el texto: y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo, aquí no está hablando del Hijo de Dios, aquí está hablando del Hijo de Dios. Pero el hijo, el que es hijo, sí queda para siempre. Así que, dice Jesús, poniéndole la guinda al pastel, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. El diablo, mis hermanos, siempre quiso adulterar la palabra de Dios. Intentó adulterarla haciendo que los judíos de hoy tengan prohibido leer, reflexionar y meditar sobre el texto de Isaías 53. Como cordero al matadero fue llevado. Tienen prohibido los judíos. Ese texto para ellos no sirve, no existe, es espurio. Intentó adulterar el diablo la palabra de Dios cuando pretendió engañar a Jesús pidiéndole: tírate del templo abajo porque escrito está. Intentó adulterarla cuando trató de que Jesús se tirara del templo, del pináculo del templo. Adulteró el diablo las enseñanzas de la palabra de Dios por los mormones y por la Biblia de los testigos de Jehová. Y ha sido adulterada desde los comienzos del cristianismo. Por lo tanto, es posible que ese texto y otros más fueran añadidos o tergiversados, tal vez, en los manuscritos griegos antiguos. Fíjate lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Aunque yo os recomiendo que en casa leáis Romanos entero. Perdón, Romanos, el capítulo 30 entero, pero de verdad, ahí hay comida auténtica. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Fijaros, ¿por qué a los que conoció? Porque nosotros no le conocimos a Él. A ver, le conocimos a Él porque Él nos conoció primero. Dice: porque a los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, yo no estoy aquí hablando ni que si predestinación sí o predestinación no. Estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, así, tal cual fue escrita. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, yo sinceramente creo que ningún verdadero hijo de Dios será borrado del libro de la vida, no en base a nuestras obras, sino por la pura y absoluta gracia de Dios. Y Jesús sigue diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto quiere decir que nuestra fe, el que me confesare, confesar a Jesús, quiere decir que no debemos dejar la fe para la iglesia, solo para la iglesia. Nuestra fe no debe ser una fe privada, sino tiene que ser una fe pública. No es solo para el templo, sino que es para la calle. Y fijaros, ese es el gran problema del cristianismo, que ha dejado la fe encerrada, no todos evidentemente, como decía mi madre: yo digo el pecado y sálvese el que pueda. Dejamos la fe encerrada en los templos. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 12, 8, 9. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negara delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Marcos 8, 38 dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él.
Y fíjate ahora lo que dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Una pregunta, ¿nos hemos avergonzado alguna vez de ser cristianos? Yo tengo que ser sincero, yo me he avergonzado, hace ya mucho tiempo. A mí no se me caen los anillos, no tengo puestos los anillos, ¿no? Pero no se me caen los anillos por decir eso. ¿Nos hemos avergonzado alguna vez de ser cristianos cuando hemos estado en una reunión o algo? ¿Cómo me escabullo? ¿Nos hemos avergonzado alguna vez? Porque si nos hemos avergonzado, hoy deberíamos avergonzarnos de habernos avergonzado. Porque esa es la realidad. 3 minutos. Como a las demás iglesias de Asia, Jesús se despide de Sardis de la misma manera, es decir, como al resto de las otras iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Una pregunta. ¿Hemos oído hoy lo que el Espíritu nos está diciendo? Hemos oído hoy lo que el Espíritu nos está diciendo, por si tal vez tuviéramos que hacer algún arreglillo, algún apaño, algún chapú, como dirían otros, en nuestras vidas, o dejamos que la palabra nos entre por un oído y nos salga por otro. Y por último, ¿qué podría estar diciéndonos hoy el Espíritu? Desde mi punto de vista, hermanos, y respetando la opinión de cualquiera de vosotros, y aunque podría estar diciéndonos muchas cosas más, yo la resumiría en 2 cosas. Que no debemos estar satisfechos con la comodidad espiritual, porque la comodidad es muy peligrosa y puede matar la iglesia. Y segundo, que la comodidad podría conducirnos a un estado de coma y posiblemente a la muerte espiritual, como le sucedió a Sardis. Por lo tanto, hermanos míos, que nada de lo que hagamos nos convenza de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, si es que en verdad no estamos haciendo lo correcto. Porque eso mismo fue lo que pensó la iglesia de Sardis, pero Jesús les dijo: ¿tienes nombre de que vives? Pero estás muerto. Así que, hermanos míos, la iglesia Puerta del Cielo, como otras iglesias que tal vez pudieran estar aquí representadas, tenemos un gran ejemplo en Sardis, pero no para imitar los errores de esta iglesia, sino para saber qué es lo que nunca deberíamos hacer. Pues que así sea, hermanos, con todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Y nada, hasta la 6ª iglesia. Ya nos quedan 2. Amén.